Muy buenos días, estimados estudiantes del quinto año. Ahora en Historia Universal vamos a ver el tema del capitalismo mercantil. Tú tienes que saberlo esto. ¿Qué cosa fue? Fue la primera fase del capitalismo, donde se va a hacer el tráfico de especias como antecedente, ¿no? Y después metales preciosos y en el siglo XVI. Pero, ¿cómo se originó el mercantilismo? Sus orígenes están en las entrañas del feudalismo, o sea, en la Baja Edad Media. Las cruzadas reactivó el comercio entre Europa y el Oriente. Pero luego vino la crisis. Entonces, ¿en qué se caracterizó el mercantilismo? Lo que queremos ver, estimados jovencitos, es entender nosotros en este momento con este tema cómo nace el sistema que hoy día estamos viviendo. Hoy día estamos viviendo el capitalismo, pero en su fase monopólica, imperialista. Lo que aquí estamos viendo es la primera fase. Nosotros estamos viendo la tercera fase, porque la segunda fase es la fase industrial. Muy bien, entonces, en primer lugar, lo que va a ocurrir a finales de la Edad Media es la aparición de nuevas ciudades. Aparece con la producción artesanal. Los artesanos comienzan a producir tejidos, muebles, ¿no? Manualmente, por eso se llama una producción manufacturera. ¿En dónde? En las primeras ciudades. Resurgen las ciudades, estimados jovencitos, nuevas ciudades. En la Edad Media había aldeas, pero ahora aparecen las ciudades. ¿Y qué ciudades? Al norte de Italia, por ejemplo, la ciudad de Venecia, la ciudad de Florencia, la ciudad de Génova, ¿no? Donde nació Cristóbal Colón. En esas ciudades aparecen los talleres, los comerciantes, se convierten en puertos. Entonces, en esas ciudades donde estamos hablando, aparecen pues los llamados talleres. Esos talleres eran como unas pequeñas fábricas. Había un dueño, habían trabajadores, habían aprendices. El dueño ya no trabaja, ya se convierte en el futuro capitalista. El que trabaja en el taller, pues ya es un futuro obrero, que será después. Y el que no sabe nada del oficio es el aprendiz, ¿no? Que es el desocupado de ahora que tenemos en este tiempo. Ahí está naciendo el capitalismo, ¿no? Ahí está naciendo el capitalista, el burgués. Aquí aparece, pues, ¿no?, la burguesía como clase. ¿Por qué? Burguesía viene de Burgos. Burgos es el nombre de las ciudades que resurgieron al final de la Edad Media, donde van a aparecer los comerciantes, donde van a aparecer, pues, los talleres, ¿no?, los puertos. En este tiempo que estamos hablando del mercantilismo, entonces aparecen los gremios. ¿Qué cosas son los gremios? Asociación de artesanos del mismo oficio. Es decir, todos los productores de tejidos se unían. ¿Para qué? Para regular los precios, mejorar la calidad, coordinar entonces cómo van a ser sus ventas o defenderse también de los abusos que podría darse de parte de los reyes, ¿no? Entonces, aparecen los puertos, ciudades, pasan a ser el eje económico en este tiempo. Ya quedó atrás, pues, ¿no?, el castillo feudal, ya quedó atrás, pues, ¿no?, el feudo, ¿no? Ahora estamos hablando de ciudades, de puertos, comercio, negocio, ya es otra economía, otro sistema social ya, ¿no?, que va a ser el capitalismo entonces. Aparecen las ligas. ¿Las ligas qué cosas son? Agrupaciones de ciudades comerciales para poder entonces hacer rutas comerciales. Por ejemplo, había dos ligas, ¿eh?, en este tiempo del siglo XII, XIII. La Liga Lombarda, por ejemplo, era una asociación de ciudades formada por ciudades del norte de Italia que se unieron los comerciantes para hacer comercio con el oriente. Pues con sus barcos iban desde Venecia, por ejemplo, pasando por Constantinopla y se iban hasta China. Y de China traían la seda. Y ellos son los que controlaban la ruta de la seda. El otro viene a ser la Liga Hanseática. La otra ruta del Mediterráneo era la ruta de las especies, que los comerciantes italianos salían, ¿no?, desde el sur de Europa y se iban por el Mediterráneo hasta la India, y de la India traían canela, clavo de olor, nueces, pimienta. Eran pues sazonadores de los alimentos, que en ese tiempo tenía pues gran aceptación y estaba bastante demandado por la gente en Europa. La cocina europea fue revolucionada por el uso de estas especias, ¿no?, que en ese tiempo era gran negocio y que después iba a ser los metales preciosos, ¿no? Entonces, la otra liga va a ser la Liga Hanseática, que se formó con las ciudades del norte de Europa y que controlaban las rutas del mar del norte o del mar Báltico, ¿no? Así es que en este tiempo están apareciendo las rutas comerciales, las ciudades, los puertos, pero también las ferias. ¿Las ferias qué cosas son? Comercios itinerantes que hacían los comerciantes en su ruta que iban, pues, ¿no?, de Europa al Oriente o también en el norte de Europa. Esas son las ferias. Hoy día siguen habiendo ferias, ¿no? En una feria se supone que los precios de los productos son bajos, por eso es una feria, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que ver acá? Bueno,
Las cartas franquicias, ¿qué cosa fueron? Fueron pues no documentos que los reyes que están dando a los comerciantes para que puedan derrotar a los feudales que querían controlar todavía estos comerciantes. De esa manera entonces podían tener, digamos, más impuestos, más dinero los reyes que aquí van a comenzar a gobernar en este tiempo del mercantilismo. Bueno, consecuencias. Surge nueva clase social, la burguesía. Nueva economía mercantil. Turcos invaden y asaltan Constantinopla. Eso lo vamos a ver después. 3 preguntas para que usted resuelva. ¿Qué final tuvo el mercantilismo? ¿Cómo se estructuró los talleres? ¿Cómo estaba formado? ¿Y en qué consistió las ligas? Esa es una pregunta importante que tú tienes que responder. Muchas gracias. Continuamos la próxima.